La fresadora cuenta con tres partes principales, las cuales se explicarán a continuación. Bancada. La bancada o base permite un apoyo correcto de la fresadora en el suelo, es decir, que cede el apoyo correspondiente de la fresadora en el piso. Cabezal. El cabezal es un mecanismo que aumenta las prestaciones de una fresadora y es de aplicación para el fresado horizontal, vertical, radial en el plano vertical, angular en el plano vertical perpendicular a la mesa de la fresadora y oblicuo o angular en el plano horizontal. Este mecanismo es de gran aplicación en las fresadoras universales y no se utiliza en las fresadoras verticales. El cabezal está dispuesto para incorporarle herramientas de fresar, brocas y escariadores mediante pinzas, portabrocas y otros elementos de sujeción de herramientas. La velocidad de giro del husillo de ese accesorio es la misma que la del husillo principal de la fresadora. No son adecuados para las operaciones con herramientas grandes de planear. Además, el cabezal es un accesorio de la fresadora que en realidad es uno de los más importantes de esta máquina herramienta, que tiene como objetivo primordial hacer la división de la trayectoria circular del trabajo y sujetar el material que se trabaja. El cabezal universal es uno de los más comúnmente usados en la industria. Este se usa para ejecutar todas las formas posibles de divisiones. Es un accesorio muy preciso y versátil y sujeta la pieza en uno de sus extremos, bien sea en la copa universal, entre copa y punta o entre puntas, y es posible producirle un movimiento giratorio a la pieza en combinación con el movimiento longitudinal de la mesa para el fresado de hélices. Cabe recalcar, el cabezal divisor se necesita para la fabricación de piezas en las que hay que realizar trabajos de fresado según determinadas divisiones, para ruedas dentadas, cuadrados y hexágonos. Por último tenemos la mesa. Esta tiene una superficie ranurada sobre la que se sujeta la pieza conformal y se apoya entre dos carros que permiten el movimiento longitudinal y transversal. El funcionamiento de la fresadora se lleva a cabo de la siguiente manera. Sobre el montaje y por unas guías de ajuste fijadas por medio de tornillos que permitan su posterior reajuste, se desplaza un bastidor llamado ménsula. En la parte superior lleva otras guías perfectamente perpendiculares a las anteriores, que sirven de soporte al carro transversal. En el interior de la ménsula se alojan los mecanismos para los avances automáticos de los distintos carros y los de la propia ménsula, así como los mecanismos de los avances manuales del carro transversal. El perfecto acoplamiento entre ménsula y cuerpo se logra por medio de una regleta ajustable a voluntad, que debe permitir el fácil deslizamiento, sin juego, de tal manera que al aflojar el tornillo o tornillos de blocaje, la ménsula no se desnivele en ningún sentido. La subida o bajada de la ménsula se logra por medio de un husillo de acero, que ajusta en una tuerca de bronce de primera calidad atornillada a la base de la máquina. El mecanismo se acciona de forma manual, desde el exterior, con un volante o manivela, o automáticamente desde el exterior por una serie de transmisión de movimiento y regulación de velocidad. Sobre la ménsula, en dirección perpendicular al plano de las guías, se desliza un carro transversal, fabricado en fundición gris estabilizada, para eliminar las posibles holguras de las guías sobre las que se desliza el carro. Se utilizan reglas de ajuste que se regularán en función de las necesidades de mecanizado. Sobre el carro transversal se encuentra mecanizada una ranura transversal en forma de T, donde quedarán alojados los tornillos para la fijación de la placa giratoria. Este carro se desplaza por medio de un mecanismo de tornillo y tuerca,
El accionamiento puede ser manual mediante un volante que hace girar el husillo o automático mediante la transmisión desde la caja de avance por medio de engranes y árboles de transmisión, para lo cual el carro tiene un orificio que corresponde con el de la placa giratoria, de dimensiones suficientes para permitir el montaje de los mecanismos que transmiten el movimiento de la caja de avances hasta el husillo de la mesa. En esta caja de velocidades, por medio de dos palancas que accionan un conjunto de engranes, se pueden obtener 9 velocidades de giro para la herramienta de corte. Algunas máquinas tienen un pulsador intermitente que facilita el posicionamiento de los engranes durante su selección para el cambio de velocidad. Es importante remarcar que el cambio de velocidades debe llevarse a cabo con la máquina parada. El motor dispone de dos sentidos de giro que se seleccionan mediante un conmutador de posición. La lubricación de la caja de velocidades situada en la columna de la máquina se efectúa por medio de borboteo o bomba de aceite. Para realizar el cambio de aceite, se procede a su vaciado a través de un tapón rosca. Para reponer el aceite retirado, se abre el tapón correspondiente y se introduce hasta que el visor indique el nivel adecuado. Avances. El movimiento rápido del carro es transmitido directamente desde el motor de la caja de avances al husillo del carro, sin que su velocidad sea regulada en la caja de avances. En algunas fresadoras, la inversión del sentido del movimiento, así como la posición de reposo del carro, se obtiene mecánicamente variando las posiciones de la palanca correspondiente. En otras, esto se consigue mediante conmutación eléctrica del motor de la caja de avances. Al accionar la palanca correspondiente, se transmite el movimiento del árbol que proviene de la caja de avances a otro también en sentido horizontal, mediante un acoplamiento de dentado frontal. A continuación, y a través de una reducción de velocidades, el movimiento es transmitido hacia el husillo de la mesa por medio de una serie de engranes cónicos. A lo largo de dicho husillo hay un chavetero en toda su longitud, en el que se aloja una chaveta accionada por el último de los engranes cónicos. Cuando la mesa se mueve, la tuerca del mecanismo husillo-tuerca se encuentra fijo, y es el husillo quien se va desplazando junto con ella. Esto significa que el engrane cónico que hace girar al husillo deberá estar convenientemente enchavetado, puesto que no puede tener posibilidad de desplazamiento axial. Al accionar la palanca correspondiente, se transmite el movimiento del árbol, que proviene de la caja de avances, a otro también en sentido horizontal, mediante un acoplamiento de dentado frontal. A continuación, mediante un engranaje cónico, este movimiento es transmitido al husillo de la ménsula. Al girar este, y al carecer de posibilidad de desplazamiento axial, obliga al husillo telescópico a subir o bajar. Dicha tuerca en su desplazamiento arrastrará a la ménsula, consiguiéndose así el movimiento deseado.